en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Génesis capítulo 2, versículos 10 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 17. Dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también medilio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios el hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. No comeréis. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el lugar geográfico del huerto. Dios da los puntos, o sea, Moisés da los puntos más o menos para ese tiempo, para que más o menos se ubicaran los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Moisés. Tenemos que acuérdense que imaginar que Moisés está escribiendo en el desierto. Y para Moisés es fácil, decimos al oriente, al este, al oeste, pero para nosotros es difícil, porque no estamos en el desierto, no estamos en el tiempo de Moisés, y no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Que en ese tiempo todavía no había venido el diluvio. Entonces, también cuando vino el diluvio cambiaron muchos ríos, cambiaron los trayectos de muchos ríos. Entonces, tenemos que más o menos para entender, mirar en aquel tiempo y poner en aquel tiempo para Moisés, estar enseñando estos puntos, era para el pueblo judío que iba a entrar a la tierra de Canaán y que ellos pues, después también enseñaran a sus hijos. Pero claro, para ellos es más fácil porque son de esa época y son de ese territorio, de ahí, de esos lugares, ¿verdad? Nosotros no, pero bueno, por medio de la escritura vamos a ir mirando a ver lo que Dios nos va a enseñar hoy. Bien, en el estudio anterior estuvimos mirando un resumen de la creación de Dios. Moisés hace un resumen de los 6 días de que creó el mundo y todo lo que en ello hay, ¿verdad? Versículo 4. Dios muestra creatividad, cada planta, cada cosa que hace, cada animal, cada ave, cada cosa, Dios está mostrando su creatividad. Pero Dios, antes de que la tierra fuera formada, ya Dios en su mente ya tenía las plantas, los animales, todo para crear, ¿verdad? Y simplemente Él mandaba y las cosas se creaban. Mandaba que un árbol creciera y el árbol crecía. No evolucionaba, sino cuando Dios creó, ya creó con los árboles, creó las plantas. Aún no había llovido y Dios ya había creado los árboles y la vegetación. Después viene el vapor, ¿verdad? Dios no anduvo sembrando ni tirando semillas para que crecieran las plantas, sino que Él creó las plantas. Después las plantas comenzaron a tirar las semillas para reproducirse, ¿verdad? Así que vemos que Dios es el único Dios verdadero y el único creador. Entonces vemos en versículo 5 cómo la mentalidad de Dios, cómo Él se muestra y quiere mostrarnos a nosotros su creatividad, su sabiduría, para glorificarse. Y es lo que vamos hoy, las preguntas, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo es para glorificarse. Siempre, en la creación, en la vida de cristiano, en lo que pasa en el mundo, todo lo que Dios permite en este mundo es para glorificarse. Que lo podamos tener en cuenta siempre. Cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios permite y hace es para glorificarse Él, bueno, ahí entendemos lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en todo lugar. Lo que Dios está permitiendo es para glorificarse y Él recibir la gloria y la honra. Ese es el fin. Y es la manera de poder entender a Dios. Si no, es imposible entender las cosas de Dios cuando lo queremos entender a nuestra manera. Bien, la tierra necesitaba humedad para mantener la vegetación y Dios creó vapor para que la vegetación se mantuviera viva y diera sus frutos. Todo esto es la creatividad de Dios, versículo 6. Después de todo, estaba todo pronto en la tierra, estaban los animales, estaban los peces, estaban las aves, estaba la vegetación,
Dios hace un muñeco de barro en el polvo de la tierra y le da aliento de vida y crea al hombre a un ser viviente, versículo 7. ¿Ah? Dios le da todo al hombre hecho, todo pronto. En el huerto del Edén Dios pone al hombre y le mostró todo lo que había hecho para que fuera él que cuidara el huerto y se alimentara del mismo. Él tenía que cuidar el huerto y alimentarse del mismo huerto. ¿Ah? De todo lo que Dios había hecho, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él podía comer todo, no podía comer este árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo interesante es que Dios crea todo, hasta el árbol prohibido. Y vamos a ver después, versículos 8 y 9, Dios crea el árbol del bien y del mal. ¿Ah? Entonces ahora, pero eso lo vamos a dejar para el final. Bueno, para no darle tanta expectativa. Acá vemos el libre albedrío que tenía Adán antes de pecar. ¿Ah? Él sabía el bien, ¿por qué? Porque estaba con Dios. Estaba con el bien. Pero él no tenía conocimiento del mal. ¿Se entiende? Entonces, no, ¿qué muestra Dios aquí? Que Dios no hizo un hombre, no hizo un robot, que simplemente estaba formateado para actuar de una manera y no podía tocar eso y no lo tocaba. ¿Se entiende? Dios le dio la oportunidad al hombre que fuera libre. ¿Ah? Lo mismo Cristo cuando nos salva, nos hace libre, nos saca de la potestad del mal, donde cayó Adán. ¿Se entiende? Y nos hace libre y nos da la sabiduría para tomar decisiones de hacer el bien o hacer el mal. ¿Ah? Así que en este tiempo Adán no había pecado, él tenía la decisión. Dios había hecho el árbol para mostrarnos a nosotros que él no había hecho un robot, sino que hizo un ser humano que tomaba decisiones. Y Adán y Eva pecaron por su decisión, no fue decisión de Dios. No fue culpa de Satanás, fue la decisión de ellos. Lo mismo nosotros como cristianos, cuando pecamos, es decisión de nosotros mismos. No es culpa del que está al lado o de lo que vimos, sino mía, porque yo tomo la decisión, yo soy el responsable. Bueno, ahora debemos imaginar que Moisés está escribiendo a los judíos, como dije, en su tiempo, en la segunda generación que iba a entrar a la tierra de Canaán. Ellos tenían que saber el Dios, ¿verdad? Que creían que sus padres que le enseñaban de ese Dios. Y Moisés está escribiendo, obviamente que guiado por el Espíritu Santo, para que tuvieran un documento donde salió el primer hombre, cómo fue el primer hombre creado, quién lo creó, todo, ¿verdad? Cómo se hicieron las plantas, los árboles. Todo esto lo tenía que tener un documento hecho por Moisés, obviamente por el líder de Dios, para que el pueblo tuviera algo escrito, documentos escritos, para creer en ese gran Dios y para que poderlo conocer también, ¿verdad? Por medio de la creación, la Biblia también, Dios se manifiesta. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios se manifiesta por medio de su creación. Romanos capítulo 1, ¿se acuerda? Así que bueno, Génesis 2.10. Génesis 2.10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Bueno, muestra aquí, al ver un río, que había un río con 4 brazos. Entonces, esto era como un oasis, ¿verdad? Donde había mucha vegetación, donde había muchas cosas lindas. Y acá vamos a ver ese río Dios lo utilizaba para también darle humedad al huerto, para las raíces, para los peces, también la vida donde estaba la vida en el río. Todo esto se necesitaba en agua, ¿verdad? Y bueno, este río se repartía en 4 para que esta vegetación y animal y hombre no le faltara agua para tomar y pudieran vivir. Sin agua, el ser humano, los animales, la vegetación no puede vivir, ¿verdad? Entonces Dios en esta parte da abundante agua. Y da 4 ríos. Y ahora pone los nombres que Dios le dio a cada río. Acuérdense que Dios es el que está poniendo los nombres. Génesis 2.11. Génesis capítulo 2, versículo 11. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Bueno, el río Pisón era uno de ellos, de estos ríos, y se caracterizaba este río ¿por qué? Porque había oro. ¿Ah? Y rodeaba toda la tierra de Javila. La ubicación exacta del río Pisón y la tierra de Javila
es debatida, como dije hoy, y son muchas hipótesis que hay, ¿verdad? Pero la hipótesis más aceptada sitúa a Jávila en el sureste o centro norte de Arabia. Centro norte o sureste de Arabia, donde se ubica este río, en tiempos de Moisés. Acuérdense, estamos en el tiempo de Moisés, no en nuestro tiempo. Este río se asociaba con la región rica en oro. Se sabía que iba a ese río, vamos a buscar oro, porque había oro. Muchas, de tiempo antiguo la gente buscó oro para vivir, ¿verdad? Y tener sus negocios. Había gente que se dedicaba a buscar oro. Entonces este río, en el tiempo de Moisés, era conocido porque iban ahí y encontraban oro. Dice que fluía de las montañas de Hijaz hasta el Golfo Pérsico. Qué lástima no tenemos un mapa, porque con un mapa podemos, ¿verdad?, mostrar mejor hoy en día lo que sería, pero ahí más o menos tenemos una noción, ¿verdad?, donde está el Golfo Pérsico. Allí estaba este río, ¿verdad?, donde ahí salía el río Pisón, supuestamente. La tierra de Jávila descrita como una zona, del río que rodeaba la tierra de Jávila. Esta tierra de Jávila descrita como una zona rica en oro, de belio y ónice. De y ónice. Son tanto de belio y ónices, son cosas, ¿verdad? Tesoros que valían mucho en estos tiempos. Y lo vamos a analizar para tener más o menos una noción de qué significa cada cosa, ¿verdad? Geográficamente, esta tierra de Jávila estaba al sureste de Arabia, como dije, al área actual Arabia Saudita, Yemen. Arabia Saudita, Yemen, sería hoy, actualmente. El río Pisón, algunos eruditos sugieren que podría ser, bueno, el río, tener un cauce seco hoy en día, ¿verdad? Porque obviamente acuérdense que hubo el diluvio, entonces ese río se pudo haber secado, ahí al lado de la zona de Arabia. Entonces, en el contexto histórico, para una audiencia de la época de Moisés, la mención de Jávila y sus riquezas muestra la imagen de tierras preciosas, conocida en el Antiguo Oriente o el Oriente Medio, posiblemente asociada con la zona sur de Egipto o Arabia. Estamos hablando en el tiempo de Moisés, no en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, debido a los cambios geológicos desde la creación, la identificación precisa de este río sigue siendo un tema de debate arqueológico y teológico. Debemos recordar, como dije hoy, que hubo diluvio y muchos ríos, su cauce cambiaron. Así que más o menos para tener una idea que en este tiempo y hoy sería Egipto o Arabia donde saldría este río. Génesis 2.12. Génesis 2.12. El oro de aquella tierra es bueno. Y acá es lo que hablamos hoy. Que el oro era bueno. Y allí también de belio y ónice. Es lo que había en esa zona, se caracterizaba en esta zona por riquezas. Mucha riqueza en este río. El débilo y el ónice, mencionados en Génesis 2.12, son materiales preciosos que simbolizan riqueza y belleza en la creación de Dios. Todo esto era para que Dios fuera glorificado. Todo esto Dios lo hizo para que lo glorificara. Mira qué belleza hizo Dios. Mira qué lindo lo que hizo Dios. ¿Y cuánto vale lo que hizo Dios? El bedelio es una resina aromática, tipo una goma, de color claro, que obviamente que al ser una resina salía del vegetal, ¿verdad? Mientras que el ónice es una piedra preciosa, a menudo una ágata listada, una piedra ágata listada. Ambos se consideran junto con el oro elementos que simbolizan transformación y tesoros divinos. Transformación y tesoros divinos. Entonces, como dije, el bedelio es como una goma resina aromática de aspecto perlífero, tipo esfera, transparente, procedente de un árbol pequeño, espinoso, que se le llama Comnipora africana. Comnipora africana, en Oriente,
se encontraba este árbol en Arabia y África. En Arabia y África. Su uso histórico se utilizaba para hacer remedios. ¿Ah? Te fortalecía, lo usaban para hacer remedios para fortaleza para el humano. Antispasmódico también se usaba para eso, pero hoy en día su uso es limitado. ¿Ah? La Biblia se describe, muchas veces lo describe muy similar al aspecto estamos hablando del debelio, al maná. El maná era como una goma blanca, tipo no blanca, sino que era transparente, ¿verdad? Bueno, así similar era el bedelio, no me sale la palabra, bedelio, muy similar al maná que descendía del cielo. Entonces también el ónice, las piedras preciosas, era un tipo de ágata con bandas claras y oscuras, una piedra muy linda. Su uso era muy valorado en este tiempo, ¿verdad? La Biblia lo usaban ¿se acuerdan los sacerdotes? El sumo sacerdote cuando se ponían las piedras, bueno, las piedras, muchas de ellas eran de ónice, para tener el Turín y Urín, ¿se acuerdan? Donde Dios se comunicaba con el sacerdote cuando le hacían preguntas. Y también efod del sumo sacerdote lo usaba en sus atuendos, ¿verdad? Se ponían esas piedras preciosas. Entonces, en un contexto simbólico o de transformación, tanto el debelio como el ónice representa la riqueza de la creación y los materiales aptos para la construcción espiritual. La Nueva Jerusalén. Es lo que la Nueva Jerusalén se describe. ¿Con qué? Por la cantidad de oro, por la cantidad de piedras preciosas y por el aroma precioso que brinda este vegetal, ¿verdad? Que estuvimos mirando. Así que en la Nueva Jerusalén lo vamos a ver, todas estas cosas las vamos a ver, ¿verdad? Qué bueno. Génesis, capítulo 2, versículo 13. Génesis 2:13. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Bien. El segundo de los 4 ríos del Edén se describe como el que rodea la tierra de Cus, asociada frecuentemente con Etiopía o Nubia. Su identidad exacta es objeto de debate. Supuestamente algunos dicen que es el Nilo Azul, ¿tá? Y la identificación tradicional que le hacen, aunque algunos sugieren que son de los ríos de Mesopotamia. Entonces hay un debate geográfico ahí, bíblico, ¿verdad? Aquí se detallan los aspectos claves sobre el río de Gijón. Significado del nombre: proviene del hebreo Gijón, que se interpreta como estallando, rápido o abundante, sugiriendo un río caudaloso. Es un río, lo que significa es que es un río que tiene mucha agua, mucha cantidad de agua, ¿tá? Abundante agua. Eso es lo que quiere decir Gijón. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, se cree que más o menos en la tradición etíope históricamente se asocia con el Nilo Azul, que ocurre en la región de Etiopía, Cus. Etiopía de hoy sería Cus, donde estaría este río. Teoría de Mesopotamia, de aquellos que tienen la teoría de Mesopotamia, algunos eruditos sugieren que, dada la proximidad con el Tigris, o sea, el río Tigris, y el Éufrates, el Gijón podría referirse a ríos antiguos en la región de Mesopotamia, en la actual Irak, que cambiaron tras el diluvio. Bueno, se cree que ahí, este río Gijón, como dije, hay varias versiones, pero una de las versiones es que podría haber pasado por ahí por Irak, donde hoy es el Irak. Bien, la tierra de Cus. La tierra de Cus se refiere a una región englobada al sur del antiguo Egipto, al norte de Sudán, Nubia. Es una ciudad de Sudán, Nubia. A menudo traducida como Etiopía. Hoy la conocemos como Etiopía. ¿Se dan cuenta? Así que mucha información geográfica para tener en cuenta, porque también la Biblia tiene geografía. Tiene historia, tiene geografía, tiene poesía, tiene profecía. La Biblia es un libro
completo. Es el libro de Dios, y como es el libro de Dios, tiene todo, para que nosotros podamos entender y estudiar. Génesis 2.14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Acá hay dos ríos, el Hidekel y el Éufrates. El río Hidekel, mencionado en la Biblia, es el río Tigris. El río Tigris. Aquí están los detalles relevantes de este río en el contexto bíblico y en los tiempos de Moisés. Volvemos otra vez, en los tiempos de Moisés, no en nuestro tiempo. Es uno de los 4 ríos mencionados, como dije hoy, en Génesis 2, del día 14, que nacía en el Edén, siendo el tercer río. ¿Qué significa? Bueno, se describe que la Biblia, como el río que corre al oriente de Asiria, Génesis 2.14, este río, Hidekel, es el que iba al oriente de Asiria. El nombre Hidekel en hebreo, Chi-Dekel, en hebreo, está asociado a la lengua de los persas antiguos. Los persas antiguos, Tigra, lo que le da el origen al nombre griego Tigris. Por eso lo cambiaron a Tigris, ¿se entiende? Los griegos le cambiaron el nombre. Eso es lo que se cree, que sería el río Tigris. Junto al río Éufrates, geografía, va junto al río Éufrates, el Tigris es uno de los 2 grandes ríos que forman la región de Mesopotamia, la actual Irak, Turquía y Siria. Ahora sí, volvemos a nuestro tiempo. Traemos a ese Tigris, al río Tigris, es uno de los 2 grandes ríos que forman la región de Mesopotamia actual hoy, Irak, Turquía y Siria. Ese sería el río Hidekel. Ahora el río Éufrates, en el tiempo de Moisés, aproximado en el siglo XIII a.C., era el mismo gran río que hoy conocemos geográficamente como la frontera oriental de la tierra prometida, o el Gran Río, se le llamaba también, o el Gran Río. Nace en las montañas de Turquía. Ahí nace este río, el Éufrates, el Gran Río, atraviesa la actual Siria e Irak. Siria e Irak. ¿Se dan cuenta de lo grande que es este río, no? Y en la antigüedad, volvemos a la antigüedad, se unía con el Tigris. Y de ahí juntos desembocaban, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Antes de desembocar en el Golfo Pérsico, el río de la tierra prometida, pero que se me fue el nombre del río, el Éufrates. Antes de desembocar en el Golfo Pérsico, se unía con el río Tigris. Y esto, por eso en la Mesopotamia hay tanta vegetación, porque están todos estos ríos. Por eso se le llama el río Éufrates, el Gran Río, marcaba el límite geográfico de la tierra prometida de Abraham. O sea, la tierra prometida Canaán. Que también se aplica en los tiempos de Moisés y Josué, la tierra de Canaán. Ahí iba el río Éufrates. Ubicación geográfica discurría al este de Canaán, atravesando lo que hoy es Siria e Irak. Ahí es Canaán. Siria e Irak. Entonces vemos que este río representaba una frontera natural y una ruta comercial crucial en media luna fértil. Se le llama ahí la media luna fértil, en ese lugar donde está el río Éufrates, y lo usan para comercializar, y también lo usan como, Uruguay, el río Uruguay. La frontera del río Uruguay es con Argentina, ¿verdad? Bueno, así es usado el río Éufrates. Aunque Moisés creció cerca del río Nilo en Egipto, el Éufrates ya era una referencia geográfica fundamental descrita desde el Génesis. Moisés se crió en el Nilo, en Egipto, pero el Éufrates ya era más famoso que el Nilo. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora volvemos al hombre. Dios nos saca de los puntos geográficos donde estaba el huerto, qué es lo que había en el huerto, los ríos del huerto, y ahora vuelve Dios a mirar ¿qué?
al hombre, para que nosotros miremos al hombre. ¿Ah? Y lo puso en el huerto de Edén. Dios crea al hombre y lo pone en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase. No lo pone para que haga la plancha en el río, ¿verdad? Que viva una vida tomando sol, respiración. No, no. Lo pone allí para que trabajara y que lo guardara. Así que ya vemos que desde el principio Dios pone al hombre para que trabaje. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición, ¿verdad? Para aquellos que muchas veces dicen, no, yo no quiero trabajar más, no. Bueno, hermano, el trabajo es una bendición. Dios lo creó. ¿Ah? Y creó al hombre para ser un representante de Dios. Dios trabaja o no trabaja. Está 24 horas todo el año trabajando, ¿verdad? Dios trabaja siempre. Bueno, así que y nosotros que somos los representantes de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿verdad? Entonces tenía dos cosas que hacer el hombre en el momento que Dios lo creó, que trabajara y cuidara. El trabajo para el hombre es una bendición. En la mente de Dios, el hombre es una de las cosas que fue creado, fue para servir y cuidar. Servir y cuidar. Para eso fue creado el hombre. Servir y cuidar. Así como hoy en día los hombres somos los responsables de proveer, cuidar la familia en primer lugar y cuidarla. Cuidar la familia en primer lugar y proveer para sus cuidados. Se dan cuenta que Dios no ha cambiado. Desde el Génesis Dios no ha cambiado. ¿Va? Venimos al Nuevo Testamento y Dios te está enseñando exactamente lo mismo. La Biblia establece responsabilidad del hombre como proveedor y cuidador principal de su familia. Acá no vemos ninguna mujer. ¿Ah? Dios está hablando del hombre. El hombre tiene el responsable de cuidar su familia, proveer para físicamente y espiritualmente. ¿Ah? Lo económico y lo espiritual. Reflejando en el compromiso de trabajar. Porque claro, para conseguir las cosas económicas hay que trabajar. Materiales, perdón, hay que trabajar. ¿No? Para conseguir las cosas espirituales también hay que trabajar, hay que estudiar la palabra. Hay que capacitarse. ¿Para qué? Para proveer para nuestra familia. No es solamente para la iglesia, porque a veces uno dice, no, voy a estudiar porque así puedo servir en la iglesia. No. Lo primero es la familia, después la iglesia. Si el hombre de Dios no puede enseñar a su familia, ¿cómo va a poder enseñar a la iglesia? Entonces, el primer rol del hombre es cuidar su familia y después toda esa enseñanza que él recibe, volcarla a la iglesia. Entonces, la provisión económica y cuidado material, 1 Timoteo 5:8. Provisión económica y cuidado material del hombre, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando para proveer las cosas materiales, pero también las espirituales. Podemos llevarlo a lo espiritual, ¿verdad? Génesis 3:19 indica que el hombre comerá el pan con el sudor de su frente, estableciendo el trabajo como medio de provisión. Y ese trabajo, ¿qué no va a hacer? No va a hacer transpirar, ¿verdad? Y lo mismo cuando estudiamos la palabra. No es fácil estudiar la palabra. No va a hacer pensar. Va a haber cosas que no vamos a entender. Vamos a tener que orar más. Vamos a tener que prestar más atención. Mentalmente nos vamos a cansar. Así como el cuerpo transpira y se cansa cuando vamos a trabajar para las cosas materiales, muchas veces la mente también se cansa para conseguir las cosas espirituales. Y el hombre es el responsable de esto. No la mujer, el hombre. Proverbios 24, 3 al 4. Proverbios 24, 3 al 4. Menciona que con sabiduría y conocimiento se le llena la casa de riqueza, el rol asignado del liderazgo masculino. El líder es el hombre, pero no es para mandar, sino es un hombre lleno de conocimiento, ¿verdad? Tanto conocimiento para trabajar, pero también conocimiento espiritual. Entonces, la responsabilidad siempre recae en el hombre. Por eso, Dios, ¿qué hace? Mira la responsabilidad del hombre que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Es mucha la responsabilidad para él. Le tengo que hacer una ayuda. ¿Se entiende? Porque toda esta responsabilidad que tiene el hombre, solo no puede hacerlo. Precisa la ayuda de la esposa. Por eso el hombre, ¿a quién va a prestar atención más? ¿A quién va a escuchar más? A la esposa.
Porque es la ayuda idónea, es la que me puso Dios, para que ayudarme a ser un buen líder. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo ser yo un buen líder en mi casa si yo no escucho a mi esposa? Y es algo ilógico, ¿verdad? Dios me da una esposa para que la escuche, para que pueda ser un buen líder, para ser un buen trabajador, para que pueda ser un buen esposo, para que pueda ser un buen anciano en la iglesia. Dios me da esa esposa y yo no la escucho, es como no escuchar a Dios, ¿entiendes? Si esa esposa me da consejos bíblicos, la tengo que escuchar, porque es la ayuda idónea que Dios me dio. Y la tengo que cuidar, como el vaso más frágil. Bien, seguimos. La provisión y liderazgo espiritual, Efesios 6.4. Efesios 6.4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críanlo en disciplina y amonestación del Señor. Es otro de los liderazgos como padre que tenemos que tener, ¿verdad? Efesios 5.25 al 29. Efesios 5.25 al 29. Exhorta al hombre a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, así tengo que amar yo a mi esposa. Lo que implica protegerla, cuidarla y asegurar su bienestar. Que ella esté bien, no que yo esté bien. A veces miramos, ¿verdad? El hombre entra y se pone cómodo y hácelo. Muchas veces somos así, ¿verdad? Nos ponemos cómodos. Y vos, no sé, vos haces lo que quieras, yo me voy a poner cómodo yo. Y voy a comer yo y después, bueno, vemos con vos lo que vos quieras hacer. No, no, no. Bíblicamente el hombre primeramente se ocupa de su esposa, que ella esté cómoda, que ella tenga para comer y después estoy yo. ¿Se entiende? Primero mi esposa, mis hijos y después estoy yo. En último lugar es el hombre. Y eso es una muestra de servicio. ¿Qué hizo Cristo? Se negó su reino, negó todo su poder, se limitó en su poder, su deidad, para venir a esta tierra, para amarnos, darnos vida eterna. ¿Se dan cuenta? Bueno, nosotros, de esa manera como Cristo se negó, así mismo nosotros debemos negarnos por nuestra esposa y por nuestra familia. Es la responsabilidad del hombre. 1 Corintios 7.3. 1 Corintios 7.3 destaca que el hombre debe cumplir su deber conyugal mostrando cuidado y amor hacia su esposa. El deber conyugal también. El hombre es responsable, ¿verdad? Muchas veces hablamos muchos temas, ¿verdad? De como matrimonial. Bueno, sí que la mujer es esto, pero bueno, tú como hombres, ¿cumpliste el deber conyugal con tu esposa? ¿Lo cumplís? Bueno, acuérdense que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cristiano débil, bueno, el hombre tiene que estar consciente de que él también en el deber conyugal debe cumplir con su esposa. Josué 24:15. Josué 24:15. Dice así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá vemos, como vimos el domingo, un hombre con actitudes firmes, convicciones firmes. Yo y mi casa. O sea, mi casa, de la puerta para adentro, acá servimos a Dios. Y punto. Es un hombre con determinación, actitudes firmes. Y eso, como vimos el domingo, es lo que se precisa tanto en la casa, pero también en la iglesia. ¿Se entiende? Porque así como somos en nuestra casa, así somos en la iglesia. Principios claves para poder cumplir esta responsabilidad. El hombre debe trabajar y cuidar el bienestar material de su familia. El hombre debe trabajar y cuidar por el bienestar material de su familia. El líder, el hombre, es la cabeza del hogar y responsable de la dirección espiritual, enseñando el amor hacia Dios. Entonces, ¿cómo papá puedo amar a Dios? Y el papá tiene que decir: mirame a mí, hija, o hijo, mirame a mí. ¿Cómo lo amo yo? ¿Cómo tengo que amar yo? Mire mi esposa, ¿cómo tengo que amar yo a Dios? Bueno, mirame a mí como yo lo amo. Cómo yo me preocupo, cómo estudio, cómo oro, cómo enseño la palabra, cómo hablo, cómo tengo... tampoco es todo amor, sino que también hay que muchas veces tener actitudes firmes como hombre del hogar. Esto aquí no se hace. Porque acá servimos a Dios. Sí, pero a mí no me gusta. Mientras yo esté en esta casa, acá vamos a servir a Dios como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso, aunque ustedes no lo puedan creer, eso después, esas convicciones firmes, esos hombres firmes en sus convicciones, lo traen a la iglesia. ¿Se entiende?
Ahora, cuando el hombre no tiene convicciones firmes, también lo trae a la iglesia. Y las dudas, ¿verdad? El poco amor que tiene hacia su esposa va a tener poco amor hacia la iglesia y lo va a demostrar. ¿Por qué? Porque no cuida su ministerio, no cuida la iglesia, no cuida su responsabilidad como miembro de iglesia, lo demuestra en la iglesia, lo que hace en su hogar. ¿Se entiende? Entonces, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No precisa seguir atrás, poner una cámara oculta a alguien para saber lo que hace. Simplemente observamos cómo se comporta en la iglesia y así muchas veces se comporta en el hogar. Entonces tiene que haber un compromiso de amor y compromiso hacia Dios, ¿verdad? No es solamente financiero el compromiso del hombre, sino también amoroso y guiado por la fe. Guiado por la fe, es un hombre de fe. Eso estamos hablando de contextos cristianos, ¿verdad? Hombres cristianos. Así como el primer hombre que era Adán, antes de pecar, así tenemos que ahora nosotros esforzarnos a ser ese hombre que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál? Como la imagen de Cristo. Ese es el modelo, la imagen de Cristo. ¿Cómo tengo que cuidar a mi esposa? Como Cristo cuida a la iglesia. ¿Cómo trato yo a mi esposa? Como Cristo me trata a la iglesia y me trata a mí. ¿Entiendes? Génesis 2.16. Seguimos. Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo podés comer. Vemos que Dios le da una orden directa al encargado del huerto. El encargado del huerto era el hombre. Lo mismo hoy en día Dios nos responsabiliza a los hombres. Hoy en día, ¿a qué? A llevar y cuidar a nuestra familia, como estuvimos mirando, ¿verdad? También a enseñarle lo que dice la palabra. La responsabilidad siempre recae en el hombre. Lo mismo. No, mira, el hijo de fulano, sí, el hijo de fulano vive en tu casa. Vos sos responsable. Por eso cuando un muchacho menor hace algún delito o cometa alguna falta, ¿a quién citan? A los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los responsables. Responsables de esa persona, de ese niño o esa niña menor. Por eso se llaman los responsables. Él no responsabiliza al niño, ¿sí? Aunque muchas veces le cae responsabilidad al niño o al muchacho, pero la mayor responsabilidad la lleva el padre y la madre. ¿Por qué? Porque son los responsables delante de la ley de esos muchachos. Por eso nuestros hijos, cada vez que nosotros salen de nuestra casa, a nuestros hijos les decimos, miren que aparte que ustedes ser nuestros hijos, son los representantes de nuestra familia. ¿Se entienden? Ojo el testimonio, ojo lo que hacen, ojo cómo viven, ojo lo que dicen, ojo cómo tratan a los demás, porque están representando a la familia Rodríguez. Así que acá no es que, yo soy fulano, yo soy sultano y cada uno hacemos lo que queremos. No, somos una familia. Una familia. Y lo mismo está haciendo Dios en el huerto. Tú eres mi representante, Adán. Ojo lo que haces. Tú eres el que tienes que cuidar. Y después Adán tenía que formar familia. Vamos a ver más adelante cómo Dios crea a la mujer para que forme una familia. Y se procree. Pero ¿quién es el responsable? Sigue siendo Adán. La mujer es ayuda, no responsable. Los hijos son ayuda de los padres, pero no son responsables de los padres. Son los padres responsables de los hijos. Mientras están en su casa, ¿verdad? Entonces Dios siempre usó hombres para enseñar a sus mujeres y a sus hijos los mandamientos de Dios. Y eso es lo que necesita hoy en día en las iglesias. Hombres que sean responsables de sus esposas, de sus hijos, y sean responsables de enseñar la palabra de Dios en su casa y después en la iglesia. Cuando hay familia fuerte en la palabra de Dios, fundada en la palabra de Dios, hay iglesias firmes en la palabra de Dios. Cuando la iglesia se compone por familias que no leen, no oran, no respetan las escrituras, y después van a la iglesia, dicen que son ancianos, y dicen que son pastores, bueno, acá vemos el fracaso de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya en el hogar, el hombre no se hizo responsable de su hogar. Y ahí eso lo lleva a la iglesia. Y ahí es donde viene el fracaso del hombre. Y ahí obviamente que la Biblia lo descarta para ser anciano, para ser pastor, porque él no guardó su responsabilidad en el hogar, donde primeramente tenía que ser responsable en el hogar, después en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Bien, siempre Dios responsabiliza al hombre, no a la mujer ni a los hijos. El hombre es el responsable.
de demostrar lo que es un hombre de fe. Muchas veces nos parecemos a Adán, los hombres, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal, Dios nos da una orden directa como Adán, Dios le dio una orden directa a Adán, y Adán cuando falló, ¿a quién responsabiliza Adán? A la mujer, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando Dios nos da una orden directa por medio de su palabra, y cuando fallamos, muchas veces reaccionamos como Adán. La mujer que me diste, los hijos que me diste, el patrón que me diste, los vecinos que me diste, los hermanos que me diste. Y somos igual que Adán cuando pecamos. Y ahí se nota el hombre terrenal. El hombre terrenal. Cuando ponemos excusas, ¿verdad? Y eso es lo que hace la psicología. Hoy en día se le llama psicología, pero ya Adán lo había inventado cuando pecó. Adán pecó y lo que hace es justificar su pecado. La psicología justifica tu pecado, tu maldad, y se la lleva a tu papá, a tu mamá. ¿Se entiende? Lo que hace la Biblia dice, vos sos responsable de tu pecado. Tú eres el responsable de tu pecado. Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá le da una orden directa a Dios a Adán. Era una sola orden que Dios le había dado. Una sola orden. Aquí le dijo, ojo con este árbol. Este árbol no podés comer de su fruto. Entonces Adán y su mujer, después más adelante cuando Dios crea a la mujer para que lo ayude al hombre, era cuidar del huerto. Adán tenía que cuidar del huerto y su mujer. ¿Ah? Y que ambos no comieran del árbol del bien y del mal. Era parte del cuidado que debía tener Adán en el huerto, porque claro, cuando Dios crea a la mujer, es también otra responsabilidad para Adán, porque Adán era el responsable de todo lo que Dios había hecho en el huerto. ¿Se dan cuenta? Todo, y en ese todo estaba también la esposa, la mujer, Eva. Entonces él tenía que ser el responsable de todo. Si no lo hacía, la irresponsabilidad lo llevaba a ¿qué? A estar separado de Dios o sea, separación de Dios, que es muerte física y muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual. La presencia de este árbol, la presencia de una opción para Adán, algo lo que vimos hoy, era una opción. Adán no fue un robot, sino Dios le da opciones, para que también él fuera responsable, para que se hiciera responsable. Quiera o no, acuérdense que cuando Dios hace el huerto y dice que todo era bueno y bueno en gran manera. ¿Y no estaba el árbol ya de la ciencia del bien y del mal? ¿Era algo malo el árbol? No, era algo bueno. Simplemente que solo el hombre no podía comer de ese árbol. ¿Se dan cuenta? Entonces Adán era una criatura libre, tenía libre albedrío en ese tiempo. Era libre. Estaba con el bien. Era libre, estaba con el bien, pero él tenía opciones. Después que Adán cae, no tiene opciones. Cae preso del pecado. Y de ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí, de Adán, todos pecamos. ¿Se dan cuenta? Todos pecamos. Y ahí, al caer en pecado, nos hicimos presos ¿de qué? Del mal. Del mal. Tiene que venir Cristo a darnos libertad. Y otra vez nos da libertad. Pero también sabemos el mal nosotros. ¿Se dan cuenta? No es que Dios me salva y me deja un robot. Obedezco a Dios y soy un legalista y soy ahí una persona que simplemente Biblia. No. Me da libertad a vivir en esta tierra. Pero libertad para que la use para vivir la Escritura, para la gloria de Dios. No vivir para mi carne como vivía antes. ¿Se encuentra? Y entonces cuando caemos solitos. Yo tomo la decisión a hacer esto sabiendo que esto es malo. Y sé que esto es malo. ¿Qué estoy haciendo? Pecando. ¿Se dan cuenta? Estoy pecando. Entonces vemos que Dios le da originalmente el mandato a Adán. Eva no estaba acá todavía. Se lo da a Adán. ¿El responsable quién es? A Adán. De que no comiera del árbol. Todavía la mujer no había sido creada.
En el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no solo le dio un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. Dios no es como nosotros que muchas veces decimos, no hagas esto. ¿Por qué? Porque digo yo. No, Dios no es así. Y nos pide que nosotros no seamos así tampoco. No, yo lo hacemos así porque yo soy la cabeza de la casa y yo soy el padre y yo te... No, no. Esto lo hacemos así porque Dios manda que lo hagamos así. A Dios no le agrada que tengamos esta actitud o que digamos estas palabras. A Dios no le agrada que vivamos de esta manera. A Dios no le agrada que mires estas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Acá no es que sirvan a Gustavo, sino que servimos a Dios. Entonces la desobediencia lleva a morir, o sea, la separación de Dios, muerte espiritual y después muerte física. Dios usa de su misericordia y no los mata al instante cuando Adán y Eva pecan. En el instante ellos no murieron, murieron después, ¿verdad? Sí, estuvieron separados de Dios. Dios lo echó del huerto y lo echó de su presencia. ¿Qué está mostrando Dios ahí? Sus atributos. Los otros atributos que Adán no conocía. ¿Cuál? Perdón, paciencia, misericordia, gracia. Todos esos atributos Adán no los conocía, porque Adán estaba haciendo el bien. Entonces todos estos atributos Adán no los conocía. Pero ¿cuándo lo conoce Adán? Cuando es echado del huerto, cuando peca. Entonces, aún en el pecado de Adán, Dios se glorifica. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que pasa, siempre Dios se glorifica. Entonces Dios usa de su misericordia y como dije, no lo mata al instante. Podían comer todo, el hombre podía comer de todo. No de ese árbol específico para que no supieran el mal. Ellos ya sabían el bien porque estaban con Dios. Ellos no tenían que saber el mal. ¿Cuál era el mal? La desobediencia. Ese era el mal. La desobediencia. Adán, como dije, estaba con Dios, sabía el bien. No precisaba que le enseñara a comer esa fruta y esa fruta le enseñara qué era el bien. No, esa fruta le mostró a Adán el mal. ¿Por qué? Porque él desobedeció. Ese fue el pecado. La desobediencia. Dios le da una orden y el hombre no obedece. Eso al hombre, esa desobediencia le costó el huerto, estar en el huerto, le costó estar al lado de Dios y fue echado. Un pecado, hermano, también nos divide de Dios. No es que perdemos la salvación los cristianos, pero sí nos divide de Dios, porque estamos sucios. Tenemos que ir a limpiarnos, confesar el pecado y apartarme, ¿verdad? Tenemos que ir a Dios y pedirle perdón, pequé, desobedecí, pero Dios nos acepta gracias a ¿quién? A Jesucristo, a que Él pagó toda nuestra desobediencia. Y como ya están pagas, la desobediencia pasada, presentes y futuras, mi deber es ir y confesar, Padre, pequé. Obviamente que un verdadero arrepentimiento se aparta, ¿verdad? No es que voy como un religioso. Voy, confieso el pecado y continúo pecando. No, no. El cristiano, el verdadero, confiesa el pecado y se aparta. La Biblia presenta el mal solo como una acción, sino como una consecuencia destructiva. Y esa consecuencia destructiva se llama maldición. Esa maldición nos separó de Dios. Mientras que la obediencia, ¿qué trae? Bendición. La desobediencia trae maldición, ¿por qué? Porque aún siendo cristianos desobedecemos, como decía hoy nuestro hermano Oseas, el pecado trae consecuencia. El pecado trae consecuencia. Al cristiano, obviamente que sí, no trae consecuencia. Y al mundano, obviamente que también, pero al cristiano también nos trae consecuencia el pecado. Nos trae ruina espiritual. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, la salvación nuestra no fue un juego. El Dios mismo, el Jehová del Antiguo Testamento, se tuvo que meterse a un cuerpo humano para venir a hacerse maldición por mí. Proverbios 3:33. La maldición del Señor está sobre la casa de los malvados,
pero bendice el hogar de los justos. Entonces, esto está implícito en el contexto de las consecuencias del mal. Bueno, tu hogar. Si tú has vivido para Dios, bueno, consecuencias va a traer bendiciones para tu hogar. ¿Ah? No, capaz que tú no la ves. Capaz que morís y después vas a ver las bendiciones que Dios va a hacer por tu obediencia, por el ministerio tuyo en tu casa, por ser luz en tu casa. Capaz que en el futuro tus hijos se convierten, se salvan. ¿Se entiende? Porque tú fuiste una luz, fuiste una bendición en tu casa. Un referente de cómo es un cristiano. Por eso Dios bendice el hogar. Pero ojo con aquellos que tienen un hogar que no están de acuerdo a las escrituras y se dicen ser cristianos, porque Dios no los va a bendecir. Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición, Santiago 3:10. De una misma boca procede bendición y maldición, hermano mío. Esto no puede ser así. Hermanos, tenemos que usar nuestra boca para bendecir, no para maldecir. Y es una de las características cuando un cristiano anda en los caminos de Dios, ¿verdad? Firme en sus convicciones, lleno del Espíritu Santo, que abre su boca. ¿Qué hace? Abre su boca y habla de Dios y los atributos de Dios y de su evangelio. Romanos 12:21. Romanos 12:21. Una otra característica. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo pagamos nosotros al que nos hace mal? Con el bien. Es lo que Dios nos pide. ¿Cómo nos paga Dios cuando nosotros pecamos? Sí, Dios nos perdona cuando confesamos el pecado. Pero Dios no me echa de mi casa y no me echa de la iglesia. ¿Se entiende? Él me perdona. Obviamente que trae consecuencias el pecado, sí. Pero Él me perdona y me sigue dando oxígeno, me sigue dando trabajo, me sigue dando mi familia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Se entiende? Pero obviamente que trae consecuencias, sí, el pecado trae consecuencias. Proverbio 11:19. El que es firme en la justicia, Proverbio 11:19, el que es firme en la justicia va a la vida, pero el que persigue el mal va a la muerte. El que persigue el mal va a la condenación. El que está firme en la justicia, en la palabra de Dios, es aquel que va a la vida eterna, va al camino, va hacia el cielo. ¿Por qué? Porque sus convicciones están firmes. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esos son los verdaderos, los que son perfeccionados por Dios. No el que dice ser, no el que va a la iglesia el domingo, sino porque su modo de vida va mostrando un camino de justicia, un camino de la verdad. ¿Se entiende? No estoy diciendo que sea perfecto, sino que él se esfuerza a vivir ese camino. El que va al camino a la muerte, a la condenación. Yo hoy hablaba con mi esposa y cuando salíamos a caminar, muchas veces son más auténticos los mundanos que los llamados cristianos. El mundano es fiel a su mundo y pelea por su mundo y por su Dios y por su carne. Él es fiel, ¿verdad? Pero hoy en día hay que tener mucho cuidado por aquellos que están dentro de la iglesia y dicen ser cristianos, pero llevan una vida religiosa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay mucha hipocresía dentro de las iglesias. Muchos dicen ser, pero no lo son. Y nosotros como ancianos tenemos que estar firmes en nuestras convicciones para que no tampoco caigamos en lo mismo, porque podemos caer en lo mismo. Entonces tenemos que estar firmes. No, esto se hace acá en esta iglesia de esta manera porque las escrituras dice que se hacen de esta manera. Pero a mí no me gusta, a mí tampoco, pero la iglesia es de Dios. Tenemos que hacer lo que a Dios le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Yo me someto a Él porque soy de Dios y las ovejas de Cristo oyen su voz y le sigue. Y este es un mandato directo de Dios. Yo no puedo cambiar la escritura para que tú te sientas cómoda o tú te sientas cómodo. Yo no puedo cambiar las escrituras. No podemos cambiar la escritura porque si no, no sería la iglesia de Cristo. Sería la iglesia de Gustavo, de Celestino, ¿verdad? No, no es la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo es el que manda. Y sabemos que el pecado trae consecuencias. Y un día nosotros vamos a estar delante de Dios dando cuenta que hicimos con su novia, con la iglesia. Bien, entonces, antiguamente nosotros también estábamos bajo maldición, todos éramos desobedientes, todos somos pecadores, pero Dios hizo un plan para salvarnos. El ser humano se tenía que arrepentir de sus pecados y reconocer que es un pecador. Reconocer que es un pecador que ha desobedecido la palabra de Dios. ¿Se entiende? Al único Dios verdadero
Y que si creemos, bueno, primeramente arrepentirnos, y si creemos que Cristo murió, que ese Dios escribió la Biblia, vino, se humanizó, se humanó, ¿verdad? En un cuerpo humano, vino a morir en la cruz por mí, esa obra que Él hizo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, esa obra me salva a mí, de mi maldición, porque ese hizo maldición por mí. Él resucitó y está al lado de Dios, intercediendo por los suyos. Yo lo creo. Ahora, ¿tú lo crees? Hoy es tiempo de salvación. Hoy es día de salvación. Así que también te invito a que si tú no has creído en Cristo, arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio. Cree que esa obra, la única obra que salva es la obra de la cruz y la hizo el mismo Dios por ti y por mí. Simplemente hay que creer en ella. Es gratis, Dios no pide dinero, no pide nada, solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra, por enseñarnos, oh Dios, tantas cosas. Ayúdanos ahora como hombres a ser responsables, Señor amado, de toda esta enseñanza que tú nos has dado, a poderla continuar enseñando a otros. Padre, gracias, porque tú nos enseñas estas cosas por medio de tu Espíritu, para que nosotros podamos ser esos hombres de valor. Padre, ruego por mi vida y por la vida de mi hermano también, para que nos ayudes a estar, oh Dios, firme en nuestras convicciones, firme en tus caminos, firme en lo que dice tu palabra, y que no, oh Dios, queramos torcer lo que dice tu palabra, para agradarnos a nosotros mismos, o para agradar a alguien más. Simplemente tenemos que hacer lo correcto. Padre, ayúdanos, Padre amado, y danos la fuerza necesaria y la fe que pueda crecer en nosotros, para que podamos contagiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, con esa fe salvadora, esa fe, oh Dios, que vence al mundo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí siempre. Muchas bendiciones y saludos, hermanos. Que pasen bien. Armado de amor, ella alcanza lo